Hace 40 años aproximadamente, la democracia para América Latina no era más que un espejismo. En Sudamérica, países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil se encontraban bajo el dominio de dictaduras militares. La tendencia para Bolivia era hacia los gobiernos militares. En Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia habían gobiernos con un cierto grado de democracia, mientras que la región centroamericana compartía características similares a las anteriormente expuestas. Sin embargo, en la actualidad, la región latinoamericana exhibe un panorama total y radicalmente diferente. En nuestros días y por fortuna, pese a las carencias de la democracia, es esta la forma de gobierno que mayoritariamente se practica en la región. Una muestra del estado de la democracia en América Latina se refleja en el siguiente dato. Entre el 2009 y el 2016 se llevaron a cabo 34 comicios electorales en toda la región. Un dato sin precedentes en la historia política y democrática latinoamericana, sobre todo por el breve lapso de tiempo que había transcurrido de tan solo 7 años. Este 2018 se ubica como el Ecuador, como el centro del trigenio 2017-2019, en el que toda América Latina va a experimentar o está experimentando el superciclo electoral, en la que una gran cantidad de naciones de la región están resolviendo y decidiendo o están por decidir el futuro político y democrático. Envuelve a países desde México hasta Argentina. En total, 14 países latinoamericanos están celebrando, han celebrado o celebrarán procesos electorales. Lo importante de ello es que las economías más grandes y más importantes de América Latina, es decir, Brasil, México y Colombia, forman parte de este proceso y han celebrado sus elecciones, lo que aporta un matiz muy especial a este superciclo electoral y, por supuesto, al resto de la economía de todo el mundo. Como vemos, la democracia es tanto un proceso como una meta y nosotros tenemos la oportunidad de estudiar su estado y su calidad constantemente a través de la observación de los procesos electorales y sus comportamientos, tanto en nuestra región como en todo el mundo. Soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Hoy hablamos sobre estado de la democracia y el superciclo electoral en América Latina. Vamos al desglose. El concepto democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos, que se traduce como pueblo, y kratos, que se traduce como poder y gobierno. La noción comenzó a ser empleada en el siglo V a.C. en Atenas. Según Platón, la democracia es el gobierno de la multitud, y Aristóteles se refería a ella como el gobierno de la mayoría. Como sistema, organiza a un conjunto de individuos mediante la distribución del poder entre todos los ciudadanos. En el sistema democrático, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría, que a través de mecanismos de participación directa o indirecta selecciona a sus representantes. Desde el punto de vista práctico, según explica el informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, la democracia es una inmensa experiencia humana ligada a la búsqueda histórica de libertad, de justicia y de progreso material y espiritual, por lo que también se considera como permanentemente inconclusa. Visto de ese modo, el sistema democrático contiene procedimientos para el acceso y ejercicio del poder, pero más allá de un método para elegir a quienes nos gobiernan, se ha convertido en sinónimo de libertad y justicia, en un fin y un instrumento. América Latina, después de 200 años de vida independiente, tiene una historia democrática marcada por la inestabilidad. Durante 2 décadas, la región tuvo que superar múltiples intentos fallidos, guerras, tiranías y breves primaveras antes de que se lograra establecer, como ahora, la democracia electoral y sus principios básicos en la mayor parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, está pendiente aún la construcción de una democracia de la ciudadanía, aquella que permita a los individuos hacer la transición de electorales a ciudadanos, con derechos y libertades efectivas. Latinoamérica ha superado las grandes crisis democráticas de su historia, pasando a ser la democracia la forma de gobierno que predomina en la región. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018, el calendario electoral marca 7 elecciones presidenciales,
2 en noviembre de 2017, las de Chile y Honduras, y 6 a lo largo de 2018, las de Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil, contando eventualmente las elecciones de Venezuela a fin de año. A estos procesos se suman 6 presidenciales, que se celebrarán en el 2019, los de Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá y Guatemala. Por tanto, 14 países latinoamericanos del total de 18 que conforman la región en un plazo de 2 años llevarán a cabo comicios presidenciales, sin contar las elecciones legislativas y gubernativas que también motorizan el ánimo político de la región en esta etapa. Pero la estabilidad y la calidad de la democracia no están garantizadas. Estamos ante uno de los ciclos electorales más importantes de las últimas 2 décadas, el superciclo electoral latinoamericano, que se desarrolla en medio de un contexto económico de bajo crecimiento, de una creciente falta de confianza en los partidos políticos, en el Estado y en la propia democracia para dar respuestas a las necesidades fundamentales de la sociedad, y de un descenso en el apoyo popular a la democracia en nuestro continente. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué opina del estado de la democracia en América Latina? Hoy tendremos 2 entrevistas centrales con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, y también con una experta en ciencias políticas de Columbia University. Pero antes de ir a una pausa, queremos pedirles a ustedes que compartan con nosotros su opinión a través de nuestras redes sociales. El tema es Estado de la Democracia en América Latina y superciclo electoral que experimenta la región en el trienio 2017-2019. Nuestro usuario es @esferaglobal, como nuestro nombre. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también tenemos habilitado un canal de YouTube. Vamos a una breve pausa, continúe con nosotros. Regresamos. Continuamos. Estamos en La Mirada Global y en esta oportunidad vamos a compartir los resultados del informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina sobre la transformación latinoamericana, correspondiente al periodo de observación enero del 2016, enero del 2017 y publicado en el 2018. Este informe se basa en 3 pilares fundamentales: la transformación política, la transformación económica y la gobernanza regional. Sobre el primer pilar, la transformación política, el informe ha determinado que existen 5 democracias en consolidación en América Latina, entre las cuales se encuentran Uruguay, Chile, Costa Rica, Jamaica y Argentina. Existen 9 democracias defectuosas en nuestra región. Citamos los casos de Brasil, El Salvador, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay y México. Existen además 3 democracias muy defectuosas. Los casos de Ecuador, Honduras y Guatemala se resaltan. Hay 2 autocracias moderadas, son los casos de Nicaragua y Haití, y 2 autocracias duras, son los casos de Venezuela y Cuba. Veamos ahora algunas tendencias sobre la democracia en América Latina que nos comparte el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. En primer lugar, decir que es una tendencia que los países en transformación en la región muestran debilidades. Hay una creciente desconfianza ciudadana y esa desconfianza tiene muchísimo que ver con la falta de respuestas a los problemas económicos, sociales y políticos básicos de la región y amenaza con convertirse en una desconfianza directa hacia la democracia.
Los procesos de transformación en América Latina y Caribe apenas han sufrido transformaciones en la última década. Por tanto, no hay mucha novedad que comunicar a la población. En materia política, económica y de gobernanza, la región latinoamericana se encuentra por detrás de la región Europa centrooriental y sudoriental. En Chile, Uruguay y Costa Rica se encuentra el liderazgo en los procesos de transformación política, económica y de gobernanza a nivel de América Latina. Venezuela y Cuba tienen un balance negativo en materia de transformación política y de gobernanza, mientras que Haití tiene un balance negativo en el proceso de su transformación hacia una economía de mercado. Los países del Cono Sur, estos son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, presentan un nivel mucho más avanzado que los países andinos. Estos son Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Otra tendencia es que América Central tiene una situación evidentemente peor en materia de desarrollo político, económico y de gobernanza que el resto de América Latina. El proceso de transformación democrática ha experimentado un retroceso. Hemos visto, por ejemplo, que hay un traslado de gobiernos de izquierda hacia una extrema derecha. Vemos el caso de Venezuela y Nicaragua, que se consideran autocracias. Y en Brasil, el proceso extraño de destitución de la presidenta Dilma Rousseff terminó erosionando la calidad de la democracia en este país, favoreció esa destitución al gobierno de Temer y hemos visto recientemente la llegada de la extrema derecha de la mano del gobierno de Bolsonaro. En otro orden, la depresión de la economía global puso en peligro los programas sociales en América Latina y tenemos que reconocer que hay una interdependencia entre política y economía. Si se afecta a la economía, se afecta inmediatamente la política. Sigue vigente el problema de la paz, de los conflictos, la lucha contra el narcotráfico, la violencia, incluso la violencia electoral, la vimos en el proceso electoral pasado en México. Problemas con los derechos humanos fundamentalmente en México, América Central y Venezuela, y la seguridad ciudadana. Siguen siendo estos importantes retrocesos en la consolidación democrática de América Latina. Hay una creciente aspiración a implementar reformas constitucionales en la región para habilitar la reelección directa de los presidentes, y se da en muchísimos países. Esta era una práctica repudiada durante largos años en la región, pero vemos, por ejemplo, que en República Dominicana, después que se había inhabilitado en el 2010, se permite en el 2016. Pero también sucedió en Honduras con el presidente José Orlando Hernández, que ha mostrado un interés y dejó habilitado el proceso de la reforma para poder reelegirse. También en Paraguay, pero el presidente Cortés tuvo que desistir por las fuertes presiones de la ciudadanía que protestó en las calles. En Ecuador sucedió que no hay un límite para el número de periodos presidenciales, pero esa disposición se puso en vigencia en el 2015 y entrará en vigor a partir del 2021 y el presidente Correa no pudo presentarse a las elecciones en la primavera del 2017. Hay un debilitamiento aparentemente de los gobiernos de izquierda y lo hemos visto, sale Correa, ahora hay en Ecuador una especie de medidas conciliatorias, pero vemos un desplazamiento en Argentina del kirchnerismo en favor entonces de Macri, vemos que llega la extrema derecha a Brasil, entre otros casos. Finalmente, vemos que todo esto se resume en una aparente desconsolidación de la democracia y del estado de la calidad democrática en América Latina. Hasta aquí nuestra sección La Mirada Global. Vamos a una breve pausa de comerciales. Regresamos. Continuamos. En noviembre
de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la fecha 15 de septiembre como el día para conmemorar la democracia a nivel internacional. Esta propuesta que hace la Organización de las Naciones Unidas también fue una invitación a reflexionar y a repensar la situación de la democracia en todo el mundo. Pero coincide septiembre con el mes en que la organización recibe a expertos de alto nivel, a funcionarios, a delegaciones y personalidades de la política de todo el mundo para reunirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También este fue el marco en el que se realizó el Foro Global para América Latina y el Caribe por parte de la Global Foundation for Democracy and Development, que es la institución hermana de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en la República Dominicana, con el especial interés de tener un espacio de reflexión para América Latina y Caribe y su propia agenda, porque no siempre los intereses regionales son de la prioridad de la agenda global. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este foro y coincidimos allí con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien pudimos tener una entrevista que es central sobre el tema de la situación de la democracia en América Latina, su calidad, el papel de la organización que él lidera, la OEA, en el proceso de consolidación democrática de todos los países de la región en este superciclo electoral que vive América Latina entre 2017 y 2019, así como sobre la segunda vuelta electoral, las reformas constitucionales como una tendencia de América Latina en la actualidad. Veámoslo a continuación. Algo está mal en la base de todo, debemos reconocerlo para comenzar a resolverlo o para intentar resolverlo. La democracia no es the only game in town en América Latina y el Caribe, como en algún momento creímos que era. Nuestra región es una comunidad de democracias que ha tenido que convivir con dictaduras y otras formas autoritarias de ejercer el poder. La tercera ola de democratización que se inició hace 4 décadas ha retrocedido de forma gradual hacia el autoritarismo. Precisamos urgentemente de una cuarta ola de redemocratización para que rescatemos a algunos países de sus dictaduras y otros que están en el borde de aventarse consciente o inconscientemente hacia ese precipicio. Entonces, la perspectiva de la democracia en América Latina implica también resolver los problemas que enfrentamos, los auges que enfrentamos, las disfuncionalidades que enfrentamos. Desde el Foro Global para América Latina y el Caribe, celebrado por la Global Foundation for Democracy and Development en la ciudad de Nueva York, estamos conversando con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Muchísimas gracias por participar en Esfera Global. Encantado de estar con ustedes y encantado de dirigirme a la audiencia de ustedes y a los invitados tan linajudos que trajeron. Así que un tremendo honor. Gracias a usted. Sobre el tema de la democracia, ¿usted considera que están fallando los mecanismos de prevención y sanción que garantizan el buen orden constitucional y democrático de nuestros países? No, yo creo que están funcionando y eso ya es algo muy positivo. O sea, tenemos que ver que la región durante 10, 15 años pretendió que no tenía ningún problema, mientras la corrupción de Odebrecht y PDVSA era rampante en el continente, mientras las malas prácticas se iban instalando sin que hubiera respuesta de parte de la comunidad hemisférica. Hoy los mecanismos internacionales de defensa de la democracia están funcionando, obviamente con las dificultades que pueden tener, pero han sacado resoluciones muy importantes en el marco de la OEA, tanto en el tema Nicaragua como en el tema Venezuela. Por lo tanto, estamos mucho más cerca de dar respuesta a las respuestas que los ciudadanos y los pueblos necesitan y merecen. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de proteger la democracia más allá de la jurisdicción nacional? O sea, si uno ve lo que ha ocurrido en el continente a todo lo largo de la historia, y esto es algo que ya lleva tiempo y lo vemos por primera vez en 1826, y son palabras de Simón Bolívar, en el cual dice que hay
que defender esta forma de gobierno republicano y que es de lo contrario el país que se aparte de esta forma de gobierno debe ser excluido de la misma. Luego, creo que la Carta Democrática Interamericana plasma eso, recoge eso. Y el tema es que cuando se invoca la no intervención, tenemos que ver, la Carta de la OEA en su artículo 1 habla claramente de los temas de jurisdicción interna de los estados. Y definitivamente, y es de común aceptación, el derecho consuetudinario y el derecho internacional, que la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos obviamente son complementarios de la normativa nacional y de la actuación nacional en la materia, y que por lo tanto pueden tomar acción para preservar estos valores de derechos humanos y de democracia. ¿Y cuándo se considera que un Estado ya no puede por sí mismo garantizar el orden? Mira, pero es muy claro cuando lo dice la propia Carta Democrática, cuando hay una alteración del orden constitucional, cuando hay una ruptura del orden democrático. Esas son las instancias en las cuales la Carta es aplicable, y eso tiene que ver con los principios fundamentales y los elementos esenciales de funcionamiento de la democracia que están contenidos en los artículos 3 y 4 de la misma. ¿Hay algún límite hacia esa capacidad de intervenir para garantizar el orden constitucional roto? Mira, límites los que marca el derecho internacional, los que marca el derecho interamericano, esos son los límites muy claramente establecidos. ¿Cuál ha sido el papel de la organización en este superciclo electoral, alrededor de 15 elecciones que ha vivido y está viviendo la región? Sí, que ha sido una fuerte demanda en términos de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros. Ha sido puesta a prueba la organización, digamos, ha tenido que dar examen mucho más seguido y por lo tanto ha tenido que dar respuestas eficientes mucho más seguido. Pero en lo que va del año, ¿y cómo vamos? Vamos bien. Entonces esperemos que las próximas elecciones definitivamente no nos apartemos de esta eficiencia que hemos tenido hasta ahora. ¿Y cuál es la postura de la organización respecto de esta tendencia reeleccionista o de reforma constitucionales para perpetuarse de forma indefinida en el poder en la región? Mira, nosotros hemos hecho trabajos al respecto. El último trabajo tiene que ver con la consulta que realizamos a la Comisión de Venecia, donde quedó muy claro el tema de la vinculación, reelección, derechos humanos en función de esa consulta jurídica. El tema es que esto es una práctica que no tiene ni un día ni dos. Esto arrancó hace bastante tiempo y arrancó hace bastante tiempo bajo el ojo, digamos, permisivo de todos. Entonces, hoy el tema es en qué punto se logra revertir esta costumbre que se ha instalado en el continente. Y finalmente, ya para no agotar su tiempo de más, ¿qué implica una redemocratización ante ya el retroceso de la tercera ola democratizadora? Mira, o sea, esto significa directamente influir y ejercer presión a través de los mecanismos diplomáticos y de los procedimientos del sistema interamericano para revertir los procesos que se han venido dando específicamente en Venezuela, revertir el proceso en Nicaragua y también dejar claro que lo que pasa en Cuba es definitivamente inaceptable. Es una dictadura que lleva décadas y definitivamente es un muy mal espejo en el que mirarse para todos. Muchísimas gracias, secretario, por su tiempo y por sus orientaciones que sin duda serán muy valoradas por el pueblo dominicano. Muchas gracias a ustedes. Y después de esta interesante entrevista con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, vamos a una breve pausa y cuando retornemos tendremos otra entrevista que es imperdible con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Vamos a la pausa y continuamos. Regresamos.
Continuamos. Desde la misma sede donde fue celebrado el Foro Global para América Latina y el Caribe en la ciudad de Nueva York, intercambiamos reflexiones con el expresidente de Bolivia, el señor Carlos Mesa, acerca del estado y la calidad de la democracia en América Latina, la importancia del superciclo electoral latinoamericano entre el periodo 2017-2019 y otros aspectos interesantes que mostramos a continuación en la siguiente entrevista. Desde el Foro Global América Latina y Caribe en la ciudad de Nueva York, celebrado por la Global Foundation for Democracy and Development, con algunas instituciones que son colaboradoras como la CEPAL, como el Instituto para Asuntos Latinoamericanos de Columbia University, IDEA Internacional. Estamos conversando con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Muchísimas gracias por atender a esta solicitud de Esfera Global. Es un programa que tiene la intención de orientar a la sociedad dominicana y conectarla con los asuntos globales. No, por el contrario, agradecido y con la posibilidad de comunicarme a través tuyo con el pueblo dominicano. Queremos hablar, señor Carlos Mesa, de un tema que ha protagonizado parte de la agenda del Foro Global, y es el tema de la democracia y la calidad de la democracia de los países de la región. Estamos ante un superciclo electoral. ¿Usted podría explicarnos por qué superciclo electoral? Bueno, el concepto tiene que ver con que en los próximos meses y un poquito más, un año, vamos a tener una cantidad muy importante de elecciones, un número muy significativo de procesos electorales en América Latina y en un momento crucial. No solamente es una combinación de muchas elecciones, sino una pregunta sobre lo que esas elecciones van a representar en términos de futuro, porque diría yo que América Latina atraviesa una crisis de profundidad, de duda, de incertidumbre, de deseo sobre el tema electoral y particularmente sobre el tema democrático. Y creo que esas respuestas son claves en la medida en que los pueblos elijan a determinadas personalidades para conducirlos. Este es, yo creo, el desafío fundamental. La democracia atraviesa un momento de desajuste muy complejo en América Latina que tiene que ser resuelto en parte por las elecciones. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que ha observado usted en materia de calidad de esa democracia en alguno de esos procesos que ya se han iniciado, otros que están pendientes? Primero, algo muy importante. Somos 20 países latinoamericanos y la mayor parte de ellos llevan adelante un conjunto de acciones que puede definirse como de profundización de democracia, de maduración de democracia y de respeto a las instituciones democráticas. Eso para poner en contexto algo que se piensa cuando se habla de América Latina de una crisis global. No, diría yo que la mayor parte de los países latinoamericanos están desarrollando desde hace 40 años un proceso adecuado. Pero hay algunas, y algunas muy importantes. El caso del nuevo presidente electo de México, don Andrés Manuel López Obrador, que plantea una interrogante sobre si continuará o no la línea económica, por una parte, y cómo enfrentará la lucha de la violencia interna que vive México. El caso de Brasil, particularmente sensible. La situación del presidente Lula, del PT, y las candidaturas que están planteándose en el Brasil, en pocas semanas vamos a conocer los resultados, que pueden generar un giro muy significativo en un país que atraviesa una crisis política muy profunda desde la salida de la presidenta Rousseff. El caso de Argentina, que no tiene un ciclo electoral inmediato, pero que atraviesa un momento de crisis económica que era impensable. La pregunta sobre qué va a ocurrir con Venezuela, que ha, comillas, resuelto temas electorales de una manera más que discutible. Yo creo que el autoritarismo en el caso de Venezuela es un drama para América Latina.
y un conjunto de preguntas. En mi propio país tendremos elecciones el próximo año, 2019, con un presidente, el presidente Morales, que se niega a aceptar los resultados del referéndum que impiden su repostulación a la candidatura presidencial. ¿A dónde va América Latina en la construcción de institucionalidad democrática? Diría yo que debemos recuperar valores esenciales y modificarlos hacia caminos que sean de aporte de nuestra propia experiencia histórica. Importantes desafíos y novedades, una Argentina que parece resquebrajarse, saliendo de cualquier pronóstico, un Venezuela que incluso se plantea ya no estudiarlo con el conjunto de países porque rompe cualquier índice por la situación que tiene. Y se nos ocurre pensar, algunos de estos países, van a implicar una segunda vuelta electoral. ¿Usted opina que una segunda vuelta implica pérdida de calidad de la democracia? No, yo creo que una segunda vuelta es una opción alternativa para definir el concepto de mayorías y minorías. Ahí siempre queda una pregunta en torno a la diferencia entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Yo creo que América Latina tiene fundadas razones para preguntarse si no es pertinente ir de la presidencia, del presidencialismo al parlamentarismo. Esa es una pregunta conceptual de fondo. Con relación a la segunda vuelta, lo que la segunda vuelta te da es, te fortalece la imagen del presidente que gana en el balotaje o segunda vuelta, pero no acompaña eso con la mayoría real que pueda o no haber obtenido en la primera vuelta. Si no lo has logrado en primera vuelta, quiere decir que no vas a contar con una mayoría en el Congreso, y eso implica la necesidad de alianzas que a veces son precarias, porque a diferencia del concepto del parlamentarismo, no son alianzas que construyes como propuesta hacia un programa de gobierno, sino como el resultado inevitable de ya como presidente no me queda otro remedio que hacer aproximaciones de carácter político. Ese es el problema de la segunda vuelta. Pero en términos generales, la segunda vuelta te fortalece la idea de un ganador claro después de una primera vuelta compleja. ¿Y qué pasa? Que durante largo tiempo, creo que, y los expertos así opinan, esta es una época donde los países de la región aparentan tener la tecnología necesaria para celebrar elecciones. A nivel electoral hay un fortalecimiento de las instituciones que observan, hay todo un aparato de herramientas que garantizan buenos procesos electorales desde la técnica electoral, pero siguen existiendo todavía desafíos importantes para que la democracia se pueda consolidar. ¿Qué pasa con la rumorología? ¿Qué pasa con los fake news y estos importantes desafíos que la nueva era de los medios digitales le han impuesto a la sociedad? Primero, es evidente que estamos entrando en aguas turbulentas. El tema de las redes sociales, que nos generó la ilusión de la democratización de las ideas, de la transparencia, de la forma de participación de la gente y de un instrumento de participación real, han encontrado el escollo de la manipulación, el escollo de la posverdad, el escollo de las mentiras como elementos que se mezclan con la verdad y que se convierten en una especie de masa difícilmente discernible. Ese es un problema. El segundo problema tiene que ver con la lógica, sobre todo en los países que enfrentan dificultades de institucionalización democrática, de credibilidad de los procesos a través de instrumentos y a través de mecanismos que son las instituciones electorales cuestionadas. ¿Cuánta garantía tenemos de que esas elecciones van a llevarse adelante de manera transparente y clara? Hay una lógica que lamentablemente incrementa la duda en aquellos países que requieren precisamente con mayor, necesidad, de transparencia en los procesos electorales. Y ahí la pregunta es si las instituciones electorales son lo suficientemente fuertes. La combinación es compleja. Vuelvo, sin embargo, sobre el punto. Si tú haces una comparación del conjunto de América Latina, la mayoría de los países están resolviendo exitosamente esos desafíos. Interesantísima su respuesta, presidente. Ya para finalizar, y agradeciendo muchísimo esta disposición que tiene con nosotros, ¿hay esperanza para América Latina en materia democrática? ¿Hay un desencanto que pudiera ocasionar un cambio en el modelo democrático que hemos tenido por un desencanto de los individuos, o esto puede cambiar a mejor? Primero, hay esperanza.
¿Por qué? Porque yo creo que a pesar de los vaivenes que vivimos, la mayor parte de los latinoamericanos creen en la democracia, aún con dificultades económicas, con dificultades de violencia interna, con dificultades de crimen organizado. Segundo, creo que la crisis interna tiene que ver, en términos de concebir la democracia, tiene que ver con qué hacemos con los partidos políticos. No es que debamos prescindir de ellos, es que se deben transformar y adecuar a los requerimientos del mundo de hoy. Segundo, ¿qué elementos pueden darle a la democracia como constitución, como carta de navegación republicana de transformación, con mayor participación y con el reconocimiento de las tradiciones históricas de América Latina que se pueden vincular con el mundo occidental? Es decir, hay un conjunto de tradiciones, usos y costumbres, sobre todo en los países que tienen mayor población originaria, que pueden incorporarse en mecanismos democráticos formales, reconociéndose como parte de su forma de funcionamiento. Y finalmente, creo que lo importante es establecer una respuesta clara en torno a recuperación institucional. Tú puedes pensar lo que quieras de la democracia, pero lo que no puedes es prescindir de la base de ella, que es las personas deben ser superadas por las instituciones. Y América Latina tiene la tendencia de que las personas son las que construyen la institución a su imagen y semejanza. Así es. Muchísimas gracias, señor Mesa. Estuvimos conversando con el expresidente, 60º presidente de Bolivia, ¿cierto? 63º presidente de Bolivia, el señor Carlos Mesa, que es también panelista del Foro Global América Latina y Caribe desde la ciudad de Nueva York para Esfera Global. Después de estas dos interesantes entrevistas de alto nivel, tanto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y como acabamos de ver con el expresidente de Bolivia, el señor Carlos Mesa, nosotros vamos a una breve pausa de comerciales. Pero algo que nos importa también es conocer su opinión respecto del tema que estamos tratando. Hoy hablamos en Esfera Global sobre el estado de la democracia y el superciclo electoral en América Latina. Cuéntenos su opinión a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenemos también un canal de YouTube habilitado para que usted pueda ver los programas que se hayan perdido. Nuestro usuario es @Esfera Global. Vamos a una breve pausa y retornamos con nuestro programa. Regresamos. Continuamos. Después de esta pausa, vamos a ver las reflexiones que compartimos con la profesora María Murillo de la Universidad de Columbia desde Nueva York acerca de la calidad de la democracia en América Latina, la importancia de la segunda vuelta electoral y el vínculo entre política y economía. Veamos. ¿Cómo afecta la economía a la política? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Esfera Global. Y en el caso latinoamericano es bastante interesante mirar que desde el año 78 hasta ahora, en todas las elecciones que han sido democráticas, se ha visto que predomina lo que nosotros llamamos en la ciencia política el voto económico. Es decir, que los votantes tienden a votar a favor de quien esté en el gobierno cuando la economía está bien. Y cuando la economía está mal, buscan cambiar a quien sea que esté en el gobierno. Entonces, en la década del commodity boom, de la década de los 2000, los presidentes tendían a ser reelegidos, tanto si eran de izquierda como si eran de derecha, el caso de Uribe por un lado o Correa por el otro. Y ahora que cambió la situación económica, el contexto económico mundial no es tan favorable a América Latina, lo que vemos es que las elecciones se han hecho mucho más competitivas y ha sido cada vez más difícil para quienes están en el gobierno, especialmente cuando su economía no funciona bien, mantenerse y no ser reemplazados por sus competidores. ¿La segunda vuelta electoral afecta la calidad de la democracia? Bueno, esa es
una pregunta que puede que sí y puede que no. La segunda vuelta lo que hace es permitir que quien elige al Congreso no sea exactamente el mismo electorado que elige al presidente, por lo cual puede ser que resulte en presidentes minoritarios, presidentes que no tengan control del Congreso. Eso puede generar mayores dificultades para gobernar, para pasar políticas públicas al presidente, con lo cual es algo que hace más difícil el gobierno democrático y puede generar descontento en los votantes del presidente. Pero por otro lado es algo que también genera la necesidad de quien esté en el gobierno dialogue con la oposición, necesite llegar a consensos y acuerdos y por ende tome políticas públicas que pueden ser tal vez menos volátiles y más consensuadas con el resto de la sociedad y por ende tal vez más duraderas. ¿Qué opina del estado de la democracia en América Latina? Creo que hay como muchísima heterogeneidad, no se puede hacer un solo comentario de toda la región, depende muchísimo de cada uno, de la situación de cada uno de los países, pero por cierto, si uno tiene una mirada de largo plazo, la democracia en la región se encuentra en mejor estado que en otros periodos de su historia, donde realmente no había ningún gobierno democrático o muy pocos. En ese sentido yo creo que hay que tener una actitud positiva frente a lo que está ocurriendo en la región y tratar de mejorar las grandes limitaciones que tiene la democracia en lo que es la región más desigual del mundo. Pero este no es un problema de la democracia, sino de las sociedades que tenemos y a las cuales les cuesta mucho a un sistema democrático producir lo que la sociedad necesita para que todos sus ciudadanos puedan vivir mejor. Después de estas interesantes reflexiones de la profesora Murillo de Columbia University y después también de haber escuchado a todos los expertos que han intervenido en el programa, algo que nos interesa bastante es conocer lo que dice la gente en las calles acerca del tema que tratamos cada día. Vamos a ver qué dice la gente de Santo Domingo acerca de si existe democracia en Latinoamérica y la calidad de la democracia, particularmente en la República Dominicana. Veamos. ¿Usted cree que hay democracia en Latinoamérica? Bueno, ellos dicen que hay, pero realmente no hay. Yo creo que Latinoamérica sí todavía mantiene democracia, a pesar de que algunos países se han desviado un poco de esa manera de vivir, de hacer las cosas. Pero creo que en líneas generales la mayoría de los países latinoamericanos viven una buena democracia. Bueno, sí, hay una democracia, pero una democracia no perfecta. Sí, en algunos países sí. No demasiada. Sí. En el término etimológico, eso significa cuando un Estado es capaz de respetar las leyes y la soberanía de su país. Que ese fenómeno no se da con mucha frecuencia. Wow, qué difícil. No. Lo que hay es una dictadura disfrazada de democracia, porque el pueblo en realidad no puede hablar todo lo que quiera ni hacer lo que quiera. ¿Qué opina de la calidad de la democracia en República Dominicana? Está más o menos, ni buena ni mala, porque en algunos aspectos sí la utilizan, en otros, la gran mayoría no. Dicen que están siendo democráticos, pero en verdad están haciendo lo que quieren al final y al cabo. Mira, yo creo que aquí existe todavía la independencia de los poderes, que es algo importante para que una democracia funcione. Existe hasta cierto punto la posibilidad de que la gente pueda votar por uno o por otro candidato y que su voto se respete, que yo creo que es algo vital. Y yo creo que solo falta que la gente se haga parte de ese proceso democrático, que sea activo, porque yo creo que el ciudadano no puede quedarse ajeno a eso y esperar que el gobernante él resuelva todo, que haga todo por él, sino que el ciudadano tiene que formar parte y eso es parte de ser un país democrático. Tenemos una democracia, podríamos decir, dentro de los parámetros a nivel de América Latina aceptable. Es deprimente realmente, muchas veces no se toman en cuenta los verdaderos hechos y no se hace como la verdadera justicia, se podría decir así. Débil, muy débil, porque se supone, como se decía, que la democracia es el estado del pueblo y para el pueblo, y realmente las condiciones que vive el pueblo no son las mejores. Un desastre.
Un desastre. Yo la veo muy mal. Puede mejorar, sí, siempre y cuando el pueblo se envalentone y se empodere. Muy baja. Fatal. A partir de esta conversación con la gente en las calles de Santo Domingo, podemos concluir que de 10 personas con las que conversamos, 5 creen que hay democracia en América Latina, 3 piensan que definitivamente no hay democracia en nuestra región y 2 consideran que la democracia en América Latina es más o menos aceptable. Una persona opina que la calidad de la democracia en República Dominicana es buena, 4 opinan que la calidad de la República Dominicana en materia democrática es mala y 5 opinan que la calidad democrática dominicana es bastante aceptable. Vamos inmediatamente a presentar nuestras conclusiones. Como hemos visto, la calidad y el estado de la democracia en América Latina, así como su proceso de transformación político, económico y de gobernanza, muestra síntomas de crisis que han sido mal atendidos por las élites políticas. Vemos que en el informe que presentó el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina hay una referencia a un tipo de crisis de rendimiento que afecta no solo los índices de aceptación de la clase política, sino también los fundamentos de la legitimidad de la democracia, que cada vez es menos apoyada por los ciudadanos. Este descontento de los ciudadanos se refleja, por ejemplo, en el Latinobarómetro publicado en el 2017, como un proceso que se viene dando desde el 2010 y presenta una baja de un 25% en el 2017. No se debe solamente a factores de bajo desempeño económico, sino también a nuevas desigualdades económicas en América Latina, a una percepción de que no hay justicia redistributiva en el desarrollo, a los problemas de violencia electoral, de violencia en las calles, de inseguridad ciudadana, en fin. También se ha visto claramente una baja en la confianza hacia los partidos políticos, la más importante en el listado de las instituciones democráticas de la región. Solo el 15% de los latinoamericanos confían en los partidos políticos. De manera que esta situación también refleja el vínculo innegable entre economía y política, porque cuando la economía toca directamente a los ciudadanos, se afecta el panorama político. Y lo vimos en la crisis económica asiática del 2003 y en la crisis económica y financiera global del 2008, que afectó a todas las regiones. Se fue desde los Estados Unidos, no originándose en América Latina, por efecto de contagio hasta Europa, afectó de manera tardía a nuestra región y luego a Asia. Vemos en resumen que todo esto que se presenta como tendencias en el desarrollo democrático y en su proceso de consolidación en América Latina, nos habla de que todo coincide con un proceso de desconsolidación de la democracia, aparentemente incipiente pero creciente. Esto afecta a la funcionalidad de los partidos políticos prioritariamente. Tiene mucho que ver y coincide con el traslado de la izquierda, los partidos revolucionarios de izquierda latinoamericana, que son ahora sustituidos por la extrema derecha. Ya vimos a Brasil como un ejemplo importante. También coincide con el descontento de la ciudadanía y su desaprobación con la ejecución de la democracia. Y como el tiempo es la materia de la que está hecha la vida y ya no da para más, nos despedimos por el día de hoy. Hasta una próxima entrega de Esfera Global.